Mientras el eco de los acontecimientos anteriores aún resonaba en cada rincón del valle, el amanecer de aquel día se levantó con un aire extrañamente pesado, como si las nubes que cubrían el cielo presintieran que algo iba a quebrarse para siempre entre las familias más poderosas de Valle Salvaje. La tensión acumulada en los últimos días, entre secretos mal enterrados, confesiones a medias y alianzas que amenazaban con romperse, marcaba cada gesto, cada palabra y cada silencio de los habitantes del ducado. Y en medio de todo ese paisaje emocional, una figura volvió a destacar con su sombra. Victoria de la Cruz, que parecía moverse entre la calma fingida y la amenaza permanente. Dámaso, por su parte, llevaba horas repitiéndose que debía hacerlo. Que no podía callar más, que había un límite incluso para la humillación silenciosa a la que Victoria sometía a quienes consideraba obstáculos. Aún así, cuando cruzó el umbral del salón donde ella esperaba, sintió ese mismo escalofrío que siempre lo recorría al encontrarse frente a la mujer que durante años había manejado su vida casi como un titiritero maneja los hilos de un muñeco. Y sin embargo, permaneció firme. La imagen de Mercedes, abatida y herida en su orgullo, le había devuelto el valor que creía perdido. Victoria lo observó sin pestañear, con esa serenidad que solo anunciaba un peligro mayor. Su mirada pareció recorrerlo entero como buscando la grieta por donde partirlo sin necesidad de levantar la voz. Pero Dámaso no retrocedió, inspiró profundo, y antes de que ella pudiera iniciar uno de sus comentarios venenosos, habló. «Le exijo respeto, señora», dijo, con una voz que tembló apenas, aunque él rezó para que ella no lo notara. «La duquesa de Miramar merece ser tratada con dignidad». Un silencio helado cayó en la habitación. Era como si el aire se hubiera congelado entre palabra y palabra. Victoria ladeó la cabeza, tan lentamente que la reacción bastó para helar la sangre en las venas de cualquiera. Que Dámaso osara elevar la voz por Mercedes, cuando ella llevaba días intentando expulsar a la duquesa del tablero, fue para Victoria casi una provocación personal. Y aunque no responde todavía, su silencio resultó incluso más intimidante que las palabras que pudiera pronunciar. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Irene caminaba con pasos cortos y nerviosos, incapaz de ordenar en su cabeza todo lo que había ocurrido desde la última vez que vio a Leonardo. Ella, que siempre se había esforzado por transmitir seguridad, que detestaba verse vulnerable ante cualquiera, había cruzado un límite que no pensaba cruzar jamás, había confesado sus sentimientos. Había dejado caer la máscara, y no solo eso, había besado a un hombre que oficialmente era su prometido obligado, pero que emocionalmente representaba un abismo que amenazaba con tragársela. Sentía la necesidad de hablar, de liberar ese peso que la estaba ahogando, pero no podía hacerlo con su madre, ni con su hermano, ni con Rafael, menos aún con Adriana. Así que solo quedaba una posible confidente, Bárbara, la mujer que, entre todas las personas de la casa, había demostrado mantener cierta integridad incluso bajo la sombra de Victoria. Cuando llegó al cuarto donde Bárbara doblaba unas sábanas recién lavadas, Irene se detuvo frente al umbral, como si temiera que decirlo en voz alta convirtiera sus sentimientos en algo irreversible. Pero al final dio un paso adelante. Las manos le temblaban ligeramente, y aunque trató de ocultarlo, Bárbara lo notó enseguida. «Necesito hablar contigo», admitió Irene con un susurro que se quebraba, como si cada palabra se arrancara de su pecho. Bárbara dejó lo que hacía, le dedicó esa mirada cálida que tanto tranquilizaba a quien se sentía roto por dentro, y esperó. No tuvo que preguntar nada, simplemente dejó que Irene encontrara su propio ritmo para hablar, y entonces, el torrente contuvo tanto tiempo finalmente se liberó. «He besado a Leonardo», confesó Irene, cerrando los ojos un instante como si esa admisión la quemara. «Y le he dicho todo, absolutamente todo». El silencio de Bárbara no fue un juicio, fue un refugio. La mujer supo que Irene necesitaba ser escuchada antes que aconsejada, porque el dilema no estaba en elegir entre el deber y el corazón, sino en aceptar que, por primera vez en su vida, Irene había actuado movida por algo genuino, no por expectativas familiares ni por ambiciones. Al mismo tiempo, del otro lado del palacio, Atanasio vivía su propio infierno personal. La noche anterior apenas había dormido. Cada ruido, cada voz que escuchaba en la casa lo hacía temer que Victoria hubiera descubierto su relación secreta con Matilde. Aunque intentaba convencerse de que no podía saberlo, la intuición, esa que pocas veces le fallaba, le decía que la duquesa ya había comenzado a atar cabos. Cuando finalmente encontró a Matilde en el patio interior,
Ella estaba inclinada sobre unas macetas, intentando distraerse entre flores y tierra húmeda. Pero el temblor en sus manos la traicionaba. Sabía que él iba a decirle algo malo. Lo sentía en la forma en que se acercaba, con pasos cautelosos y una mirada cargada de preocupación. Creo, empezó Atanasio con voz baja, casi rezando para equivocarse. Creo que Victoria lo sabe. Matilde sintió cómo se le desplomaba el pecho. Durante un segundo, pensó que iba a desmayarse. En los últimos meses había aprendido que el amor podía ser un refugio pero también una condena cuando se vivía escondido bajo la sombra de Victoria. La idea de que su señora supiera de su relación con Atanasio era suficiente para poner en riesgo no solo sus empleos, sino su integridad física. Victoria no perdonaba, mucho menos cuando se trataba de romper las reglas tácitas que imponía a quienes la servían. Mientras ellos vivían en el miedo, en la pequeña casita anexa al palacio, Adriana intentaba encontrar las palabras para hablar con Pepa. La mujer que la había visto crecer, que se había convertido en una segunda madre para ella, merecía saber la verdad sobre Luisa, pero ¿cómo decir que lo que ya era terrible podía empeorar aún más? ¿Cómo asestar un golpe así sin que Pepa se derrumbara? Adriana llevaba horas dándole vueltas a la conversación, pero ninguna frase parecía justa. Ninguna era lo suficientemente suave para amortiguar el dolor. A la vez, Luisa, encerrada entre aquellas paredes frías de la prisión, había dejado de querer escuchar palabras de aliento. Francisco, en su deseo genuino de consolarla, no comprendía que ya no quedaba espacio para la esperanza amable. Lo único que existía en la mente de la joven doncella era un miedo que no la dejaba respirar. Cuando él apareció en su celda una vez más, con esa sonrisa forzada que pretendía ser un rayo de luz en medio de la oscuridad, ella finalmente se quebró. «Por favor, basta», pidió, con una voz rota que casi ni se escuchó. «No quiero más consuelo, no ahora». Francisco se quedó inmóvil, sintiendo que sus manos no sabían dónde colocarse, que su presencia hacía más daño del que quería admitir. Pero no se fue, al menos no inmediatamente. La necesidad de protegerla era demasiado fuerte. Aún así, un pequeño paso atrás marcó el reconocimiento de que debía darle espacio. Y fue entonces cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Adriana decidió romper todas las advertencias y volver a ver a su amiga encarcelada. Aunque Luisa ya le había pedido que no volviera, aunque la situación era cada vez más peligrosa, Adriana no iba a dejarla sola. No podía, algo en su interior le decía que este encuentro sería determinante, que había una última carta que solo ella podía jugar. Cuando llegó a la celda, Luisa sintió primero una mezcla de alivio y frustración. No quería que Adriana la viera así, tan frágil, tan cerca de perderlo todo. Pero antes de que pudiera pedirle que se fuera, Adriana la detuvo. «No estoy sola», susurró con voz grave. Luisa frunció el ceño, confundida y temerosa a la vez. ¿Quién podría acompañar a Adriana en un momento así? ¿Quién sería tan importante como para que ella creyera que Luisa no podría rechazarlo? Por un instante, el silencio pesó entre ambas, un silencio lleno de anticipación, casi insoportable. Mientras tanto, en el corazón político del ducado, Victoria mantenía una reunión privada con José Luis. Su rostro mostraba esa mezcla inquietante de calma y peligro que solo aparecía cuando estaba a punto de tomar decisiones irreversibles. José Luis, que ya intuía el carácter explosivo de lo que la duquesa iba a revelar, mantuvo la espalda recta y la mirada fija, aunque por dentro un temblor frío le recorría la piel. «Tenemos un problema», comenzó Victoria, sin preámbulos. «Un problema que amenaza no solo a mi familia, también al ducado entero». Las palabras «amenaza» y «ducado» en la misma frase eran suficientes para despertar un pánico sordo en cualquier servidor leal. José Luis no tuvo que preguntar. Bastaba ver la firmeza de la duquesa para comprender que no hablaba de una intriga menor, sino de algo que podía cambiarlo todo. Victoria avanzó un paso y bajó la voz, con un tono tan cortante que podría haber partido el aire. «Propondré una solución definitiva. Si debemos llegar a la sangre, llegaremos». José Luis no parpadeó, pero el golpe interno fue devastador. Victoria rara vez hablaba de sangre, y cuando lo hacía, la historia del valle enseñaba que nadie salía ileso. Mientras tanto, lejos de saberlo, el resto de la casa sentía apenas un eco del terremoto que estaba a punto de estallar. La mañana avanzaba con una tensión que parecía filtrarse por cada rendija de la casa, como si el aire hubiese adoptado ese peso que anticipa una tormenta.
Adriana, incapaz de sacudirse el temblor que le había quedado tras mirar a Luisa a través de los barrotes, caminaba con pasos silenciosos, atrapada entre el miedo y una determinación que recién descubría en sí misma. Sabía que cada minuto era decisivo, y que la persona que había traído con ella representaba algo más que un simple gesto de apoyo. Era una apuesta por la verdad y quizá también una última esperanza para romper el muro emocional que aislaba a la muchacha en prisión. Mientras avanzaba por el corredor del penal, comprendió que, aunque no podía cambiar el destino inmediato de Luisa, sí podía ofrecerle un vínculo que ninguna sentencia podría destruir. En el interior de la celda, Luisa permanecía rígida, con el cansancio dibujado en los párpados y una especie de resignación amarga adherida al gesto. Cuando Adriana mencionó que no venía sola, sintió una punzada de desconfianza y de agotamiento emocional. Su alma estaba demasiado herida para tolerar sorpresas, y una parte de ella había decidido renunciar a cualquier contacto humano para resistir lo que pudiera venir. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos aún brillaba un rastro de esperanza, como una brasa diminuta que se negaba a apagarse por completo. Aquella ambigüedad fue suficiente para que Adriana respirara hondo y preparara el terreno para lo inevitable. Mientras tanto, lejos de las rejas y del olor metálico del encierro, la casa Gálvez parecía vivir un estado de inquietud marcado por presencias que se cruzaban en silencio. Irene descendía las escaleras con el rostro aún enrojecido por la confesión recién hecha a Bárbara. Hablar de sus sentimientos la había expuesto como pocas veces en su vida, y experimentaba un vértigo que oscilaba entre la vergüenza y un alivio peligroso. A medida que avanzaba hacia el pasillo principal, sentía que cada mirada podía atravesarla, que cada sombra podía delatar lo que durante años ocultó incluso de sí misma. Pero dentro de ella, algo se había puesto en marcha. Un deseo casi instintivo de romper las cadenas emocionales que la habían mantenido contenida por tanto tiempo. Por su parte, Bárbara observaba a la joven con una mezcla de preocupación y ternura. Comprendía mejor que nadie las consecuencias de amar en una casa donde el amor era vigilado, medido y, en ocasiones, castigado. Sabía que la confesión de Irene no pasaría desapercibida durante mucho tiempo y que el riesgo de que Victoria supiera algo era más real de lo que ambas querían admitir. Aún así, aceptó que la vida de la muchacha había llegado a un punto donde la represión ya no podía sostenerse sin romperla, y su papel como confidente se convirtió en un escudo silencioso que esperaba poder mantener por lo menos un poco más. Más allá, en un rincón del establo, Atanasio buscaba un respiro, aunque cada intento de calmarse terminaba en fracaso. La sospecha de que Victoria conociera su relación con Matilde le había abierto una grieta profunda en el alma, una grieta que alimentaba el miedo que llevaba años intentando ahogar. Cuando Matilde se le acercó, vio en ella el mismo pánico disfrazado de serenidad que tantas veces él había sentido, y esa imagen lo dañó más que cualquier amenaza. El vínculo que compartían había sido, hasta hace poco, una luz compartida entre sombras. Ahora, se convertía en una chispa que podía encender un incendio imposible de detener. Matilde apoyó su mano temblorosa sobre la madera del establo, sintiendo que todo su cuerpo necesitaba una estructura ajena para no desmoronarse. Le costaba aceptar que, después de tanto tiempo sirviendo con fidelidad y silencio, su vida personal pudiera convertirse repentinamente en el arma de Victoria. Aquella idea la llevó a repasar mentalmente cada gesto, cada palabra, cada mirada que hubiera podido traicionarlos. Descubrió, con horror, que habían sido más descuidados de lo que pensaban. En ese instante, el amor se volvió una carga pesada que ella no sabía si tendría la fuerza de seguir sosteniendo. Mientras tanto, Pepa intentaba esconder sus manos temblorosas detrás del delantal. Había notado la inquietud de Adriana desde la noche anterior, y la ausencia de Francisco en la casa no hacía más que intensificar un mal presentimiento que parecía clavarse como un espino en su pecho. Aunque no sabía exactamente qué estaba ocurriendo con Luisa, intuía que las noticias eran peores que todo lo escuchado hasta el momento. Y mientras esperaba a que Adriana regresara de la prisión, se obligaba a seguir organizando la cocina, moviendo utensilios que no necesitaban moverse, como si el ruido metálico la ayudara a mantener a raya los pensamientos oscuros que amenazaban con invadirla. A la distancia, Francisco caminaba por el patio exterior con pasos pesados. Su incapacidad para consolar a Luisa lo perseguía como un fracaso personal, y no dejaba de repetir en su cabeza cada palabra de rechazo que ella le había dicho. No era ira lo que sentía, sino una profunda impotencia ante el dolor que no podía aliviar.
Sabía que la muchacha enfrentaba un terror que superaba cualquier frase amable, y esa conciencia lo hacía sentirse pequeño, casi inútil. Aún así, su instinto de protegerla no había disminuido. Lo que había cambiado era la forma en que comprendía su fragilidad. En el despacho principal, Victoria y José Luis sostenían una conversación cuya gravedad apenas alcanzaba superficie. Él percibía en cada gesto de la duquesa una determinación implacable que pocas veces había presenciado, incluso en alguien tan acostumbrado a ejercer el poder con métodos cuestionables. Lo perturbaba especialmente la calma con que ella hablaba de un peligro inminente, una calma que no era fruto del autocontrol, sino de una decisión ya tomada. José Luis comprendía que cualquier intento de frenar a la duquesa sería inútil, porque ella llevaba demasiado tiempo preparándose mentalmente para un enfrentamiento que no pensaba evitar. Reconoció esa mirada, la misma que había visto años atrás cuando las tensiones entre las familias estaban a punto de convertirse en una guerra silenciosa. Sin embargo, lo que verdaderamente lo descolocó fue la mención explícita de la posibilidad de derramamiento de sangre. Había servido a los Gálvez durante toda su vida, había visto peleas, conspiraciones y traiciones, pero rara vez había escuchado a Victoria hablar con una frialdad tan absoluta. Aquellas palabras se clavaron en su mente con el peso de un presagio, y aunque intentó mantener la compostura, un escalofrío le recorrió la espalda. Entendió que, si Victoria estaba dispuesta a cruzar esa línea, entonces todo lo que conocían podía desmoronarse de un momento a otro. Mientras cada personaje se sumergía en su propio dilema, el valle parecía contener la respiración. Las montañas, normalmente silenciosas, parecían resonar con un murmullo grave que sugería que algo estaba a punto de quebrarse. El viento arrastraba fragmentos de conversaciones sueltas, rostros crispados y decisiones suspendidas en el aire. Aunque nadie podía ver el cuadro completo, todos sentían que las piezas se movían hacia un lugar desconocido, como si un hilo invisible los arrastrara a un desenlace inevitable. En la prisión, Adriana tomó un paso decisivo. El guardia abrió la puerta con un gesto brusco, y ella entró con un aplomo que no sabía que poseía. Luisa la miró desde su rincón, con la expresión agotada de quien ha perdido demasiadas batallas. Adriana dudó un segundo, pero luego dio un paso al costado para dejar que la otra figura que la acompañaba se acercara. Luisa, al reconocerla, sintió que una lágrima subía sin permiso. No era una visita que hubiera imaginado, ni mucho menos una que hubiera podido rechazar. En aquel instante, la presencia de aquella persona quebró la barrera emocional que había erigido para protegerse del dolor. No hablaba aún, pero sus ojos decían todo. Se sentía vista, acompañada, y por un instante, no tan sola. El encuentro entre ambas mujeres y la persona que Adriana había traído se convirtió en una suerte de ritual íntimo, cargado de silencios que decían más que cualquier palabra. Luisa respiraba entrecortado, sin saber si agradecer o recriminar aquella sorpresa. Pero conforme los minutos avanzaron, algo en su postura fue suavizándose, como si la dura coraza que había levantado comenzara a agrietarse. Aquella visita inesperada no cambiaba su destino inmediato, pero sí tocaba un lugar profundo de su corazón que la desesperación había tratado de sepultar. Mientras tanto, Irene caminaba por el jardín intentando recuperar el equilibrio emocional después de la conversación con Bárbara. Sentía que el aire fresco no bastaba para ordenar sus pensamientos, y cada rincón del jardín parecía devolverle el recuerdo del momento en que sus labios se encontraron con los de Leonardo. Avanzaba casi de puntillas, como si temiera que la tierra la delatara. Aquella mezcla de deseo y culpa la envolvía por completo, y la hacía consciente del abismo moral que se abría bajo sus pies. El simple recuerdo del beso provocaba un estremecimiento que la confundía más de lo que ella quería admitir. El silencio del jardín, sin embargo, fue interrumpido por el rumor de pasos que se acercaban. Se trataba de Leonardo, que había buscado un momento de soledad lejos de la tensión de la casa. Cuando ambos se encontraron, se produjo una pausa incómoda, un destello de tensión que ninguno supo cómo disimular. No hablaron, no hicieron falta palabras. Lo que Irene veía en los ojos de él era suficiente. Una mezcla de duda, miedo y una atracción que amenazaba con escapar de su control. Ese instante fugaz bastó para que ambos comprendieran que nada volvería a ser igual. No muy lejos de allí, Matilde se aferraba a la pequeña mesa de su cuarto, intentando contener la angustia que le subía por el pecho. El miedo a perder su trabajo, su reputación e incluso su integridad física la estaba devorando. En un entorno donde las lealtades eran moneda de cambio y los errores se pagaban con crueldad,
Ella sabía que su historia con Atanasio representaba una transgresión imperdonable para Victoria. En medio de su desesperación, una idea oscura comenzó a surgir. Tal vez la única forma de salvarse era renunciar al hombre que amaba. Pero apenas formuló ese pensamiento, el dolor se volvió insoportable. Mientras tanto, Pepa se esforzaba por mantener el ánimo de la casa recogiendo platos que no estaban sucios, encendiendo velas que no hacían falta, o removiendo ollas vacías. Ella era el corazón emocional del hogar, y lo sabía. Sin embargo, aquel día se encontraba atrapada entre el presentimiento y la impotencia, sin saber cómo sostener a todos sin quebrarse también. Cada vez que miraba hacia la puerta esperando ver entrar a Adriana, se encontraba con el mismo hueco en el estómago, ese que solo se siente cuando algo terrible está a punto de revelarse. José Luis, al salir del despacho de Victoria, se apoyó por un instante en la pared del pasillo. La conversación había sido un golpe que aún resonaba en su pecho. No era solo la gravedad del asunto, sino la determinación feroz con la que ella hablaba. Comprendió que su papel como moderador dentro de la familia Gálvez estaba a punto de recibir la mayor prueba de su vida. Y mientras tragaba saliva, supo que debía prepararse para enfrentarse a la mujer que lo había criado, sostenido y, en más de una ocasión, manipulado. Aunque afuera el día avanzaba como cualquier otro, dentro de cada uno se estaba librando una batalla distinta. Nadie sabía cómo terminaría, pero todos sentían que cada decisión tomada desde ese instante tendría consecuencias irreversibles. El pasillo de la prisión quedó en silencio cuando Adriana salió de la celda, dejando atrás ese momento que parecía condensar toda la emoción acumulada en los últimos días. A cada paso que daba, sentía que llevaba consigo el peso de lo que Luisa no se atrevía a decir. La presencia inesperada que había llevado con ella había provocado un quiebre en la dureza emocional de su amiga, pero también había abierto nuevas preguntas que aún no tenían respuesta. Mientras respiraba el aire frío del exterior, comprendió que aquel encuentro no terminaría allí, porque había fibras que no podían volver a tensarse como antes, y porque la lealtad entre ellas había alcanzado un punto irreversible. Al regresar hacia el coche que la esperaba, Adriana sintió que el paisaje del valle, normalmente reconfortante, parecía extrañamente distante. El horizonte se veía extendido, como si los campos áridos anticiparan un giro inevitable en las historias cruzadas de todos en la zona. Aunque trató de mantener la calma, un temblor involuntario le recorría las manos. No podía evitar pensar en cómo comunicarle a Pepa lo complicado que se había vuelto todo. El miedo a herir a la mujer que la había criado la paralizaba, pero también entendía que ocultarlo más tiempo solo empeoraría las cosas. Su vida, desde que Luisa había sido arrestada, parecía haber tomado un rumbo donde cada decisión traía un dolor inevitable. En la casa, Pepa se encontraba de pie junto a la ventana, observando cómo la luz de la tarde se quebraba entre las sombras de los árboles. Era un gesto repetitivo que había adoptado en los últimos días, como si mirar hacia el camino pudiera darle respuestas que nadie le daba. Cada vez que escuchaba un ruido proveniente del patio, se tensaba, esperando que fuera Adriana. La falta de noticias la mordía por dentro, aunque se esforzara por no verbalizarlo. Cuando finalmente escuchó pasos acercándose, su corazón se aceleró, pero inmediatamente se preparó para la posibilidad de que la joven trajera consigo la verdad que tanto temía. En otra parte del palacio, la tensión aumentaba de una manera más silenciosa. Irene caminaba por los pasillos intentando controlar el temblor que aún persistía luego del encuentro con Leonardo en el jardín. Aunque no habían cruzado una palabra, la mirada que compartieron había sido suficiente para revelar una atracción que ninguno podía seguir negando. El recuerdo del beso la perseguía con un ardor inesperado, y aunque sabía que se estaba acercando peligrosamente a un abismo emocional, había algo dentro de ella que se negaba a retroceder. Por primera vez en mucho tiempo sentía que actuaba desde el corazón, y ese descubrimiento la llenaba de una mezcla de miedo y euforia. Mientras tanto, Leonardo se refugiaba en la biblioteca intentando ordenar sus propios pensamientos. El beso no lo había dejado indiferente, pero tampoco encontraba la manera de justificar sus emociones sin traicionar la palabra dada a su familia. Se debatía entre la responsabilidad y el deseo, entre la promesa y la libertad que Irene representaba. Aquella situación lo colocaba en un punto donde cualquier movimiento podía desencadenar conflictos irreversibles, y aún así se encontraba incapaz de borrar de su mente la intensidad del momento compartido. Su respiración se aceleraba al recordarlo, y aunque intentaba no admitirlo, sabía que algo profundo había cambiado dentro de él. Atanasio, por su parte,
Seguía vagando por el establo tratando de encontrar un sentido a su miedo. Cada rincón le recordaba los momentos que había compartido con Matilde, los instantes de complicidad que ahora parecían amenazados por un peligro que los superaba. Sabía que no era un hombre valiente en exceso, pero también comprendía que había llegado demasiado lejos como para dejar que el miedo destruyera lo poco hermoso que la vida le había dado. Sin embargo, enfrentarse a Victoria era una idea demasiado grande para alguien como él. Aquella mujer representaba un poder histórico, una sombra que se alargaba más allá de las paredes de la casa, y la posibilidad de que ella lo hubiera descubierto lo paralizaba de maneras que no podía expresar. Matilde, encerrada en su cuarto, volvía a repasar cada fragmento de su vida en la casa. Todas las horas de trabajo, los sacrificios, los silencios forzados, las humillaciones disimuladas. Era como si todas esas experiencias adquirieran un nuevo peso ahora que su secreto podía costarle algo más que su puesto. La culpa se mezclaba con el miedo y con un amor que, aunque sincero, parecía condenado al sufrimiento. No sabía cómo proteger a Atanasio sin destruirse a sí misma, y esa disyuntiva la desgarraba. En un suspiro profundo, reconoció que era prisionera, no de una celda como Luisa, sino de un destino que nunca había elegido realmente. En el despacho, Victoria seguía plantada como un monumento. Tenía la mirada fija en el horizonte que se veía desde la ventana, como si pudiera ver más allá de lo visible. Sus manos estaban entrelazadas con una calma engañosa, y su respiración era tan pausada que cualquiera habría creído que se encontraba en paz. Pero José Luis sabía que ese tipo de serenidad era una señal de tormenta. La duquesa había tomado una decisión que no compartiría fácilmente con nadie, y su convicción, lejos de tranquilizarlo, lo sumía en un temor profundo. El peligro que mencionó no era un simple rumor, sino algo real que la estaba empujando a considerar medidas extremas. Mientras intentaba procesar todo, José Luis sintió que su papel dentro del ducado había alcanzado un punto crítico. Durante años había mantenido el equilibrio frágil entre la familia y el personal, conteniendo incendios internos sin que nadie lo notara. Pero esta vez era diferente. La conversación con Victoria le reveló que estaba frente a un escenario en el que las consecuencias podían escapar de todo control. En su pecho crecía una sensación de que cada paso dado en adelante tendría repercusiones que él mismo no podría detener. Al otro lado de la casa, Rafael regresaba de una visita rápida a los campos. Aunque no aparecía en el centro de los acontecimientos de ese día, tenía la intuición inquietante de que algo se estaba quebrando en su familia. Había notado el nerviosismo de Irene, el silencio inusual de José Luis y la mirada profunda de Victoria durante el desayuno. Todo señalaba un cambio inminente, uno de esos movimientos que parecían invisibles al principio pero terminaban transformando por completo el equilibrio del valle. Y aunque no sabía aún cuál era la naturaleza de ese peligro, una parte de él comenzaba a temer que lo afectaría más de lo que podía imaginar. En la prisión, Luisa seguía sentada en su catre, respirando de forma irregular mientras trataba de asimilar lo que acababa de vivir. La visita que había recibido había sido un golpe emocional que abrió grietas en su desesperación. Se sentía expuesta, vulnerable, pero también extrañamente acompañada. La presencia inesperada de aquella persona había activado recuerdos que creía enterrados, y esa mezcla de nostalgia y consuelo le devolvió por un instante algo parecido a la vida. Sin embargo, la realidad seguía siendo cruel. Aún enfrentaba un destino incierto, y ninguna emoción podía librarla de ese peso. Cuando la puerta se cerró detrás de Adriana, Luisa se permitió inclinar el rostro entre las manos. No lloró, pero sintió cómo se desmoronaban las defensas que había levantado durante días. Cada palabra de su amiga había tenido el efecto de un bálsamo y de un puñal al mismo tiempo. Saber que alguien luchaba por ella era reconfortante, pero la posibilidad de que ese esfuerzo fuera insuficiente la hería de manera insoportable. Con el paso de los minutos, intentó recomponer su postura y levantar la cabeza, consciente de que su sufrimiento no debía convertirse en un arma contra quienes la querían. Mientras Adriana regresaba a la casa, una sensación de urgencia se apoderó de ella. Sentía que el tiempo se estaba cerrando, como si cada movimiento de Victoria presagiara un desenlace más oscuro que todo lo vivido hasta ahora. A medida que el carruaje avanzaba, se preguntaba cómo informarle a Pepa sin romper el delicado equilibrio emocional que sostiene a la mujer. Su corazón latía con fuerza, pero su mente buscaba desesperadamente una manera de comunicar la verdad sin someterla a un dolor irreparable. En ese mismo instante, en la cocina, Pepa dejó caer un cuchillo sobre la mesa sin querer. El sonido metálico la sobresaltó,
como si un presagio sombrío la atravesara. Comprendió que ya no podía seguir fingiendo serenidad, que lo inevitable estaba acercándose con pasos firmes. Cuando escuchó el portón abrirse en el exterior, supo que había llegado el momento que tanto temía. Su respiración se acortó, y entrelazó las manos con fuerza, como si esa tensión pudiera evitar que su corazón se quebrara. A la llegada de Adriana, las dos mujeres quedaron frente a frente en un silencio que palpitaba. La joven respiró profundo, consciente de que su rostro ya revelaba más de lo que quisiera decir. Pepa la miró con ese instinto maternal que siempre había tenido, y aunque aún no conocía la verdad, ya percibía que el mundo de Luisa se había vuelto aún más incierto. Ese instante suspendido en el aire marcó el inicio de una conversación que cambiaría para siempre la forma en que ambas enfrentaban la tragedia. Adriana se quedó un momento inmóvil frente a Pepa, intentando ordenar la avalancha de emociones que traía consigo desde la prisión. El silencio entre ambas era casi tangible, como si las paredes mismas se contuvieran para no interrumpirlas. La joven sabía que cualquier palabra sería insuficiente para explicar lo que había visto en los ojos de Luisa. Aún así, comprendía que esconder la verdad solo prolongaría una herida que ya comenzaba a abrirse por dentro. Inspiró lentamente, sintiendo que cada gesto la acercaba a un punto de quiebre inevitable. Pepa, al observar la tensión en el rostro de Adriana, sintió que sus piernas perdían firmeza por un instante. Intentó sostenerse con la mano apoyada en la mesa, aunque el temblor le traicionaba. Había vivido pérdidas dolorosas y había enfrentado tiempos difíciles junto a la familia Salcedo, pero lo que temía ahora tenía un matiz distinto. No era solo el miedo a lo desconocido, era la angustia profunda de ver sufrir a una muchacha que consideraba parte de su propia sangre. Sus ojos buscaron los de Adriana, anhelando entender sin tener que escuchar verdades desgarradoras. El aire entre ellas se volvió denso. Adriana intentó hablar, pero la garganta se le cerró con la misma fuerza que sentía al recordar la fragilidad de Luisa. No podía describir con palabras la mezcla de resignación y ternura que había percibido en la joven durante la visita. Por un momento, deseó ser capaz de contener el tiempo, de proteger a todos de un destino que parecía deslizarse sin control. Sin embargo, cada segundo que pasaba aumentaba la necesidad de comenzar a explicar lo que había visto y lo que intuía que se avecinaba. La tensión emocional en la casa contrastaba con la inquietud que crecía en el despacho de Victoria. La duquesa seguía de pie frente a la ventana, observando la extensión del valle con la mirada fija, como si su mente navegara entre decisiones que podían alterar el rumbo de muchas vidas. Su postura transmitía una serenidad que solo anunciaba algo más profundo y temible. Había pocas ocasiones en las que se veía a Victoria tan ensimismada, y ninguna de ellas había terminado sin consecuencias graves para quienes se cruzaban en su camino. A pocos pasos del despacho, José Luis caminaba con la pesadez de quien lleva una carga invisible. Su mente no dejaba de repasar una y otra vez las palabras de la duquesa, conscientes de que su amenaza no era mera retórica. Había servido a esa familia por décadas y sabía identificar el tono que anunciaba un punto sin retorno. En sus ojos se reflejaba una especie de angustia silenciosa, una que solo surge cuando un hombre se encuentra atrapado entre la lealtad y la moralidad, sin saber cuál lo hundirá primero. Mientras tanto, Irene permanecía escondida en la penumbra del pasillo superior, intentando recuperar la calma que había perdido desde la mañana. Sus emociones eran un torbellino desordenado que oscilaba entre el miedo a ser descubierta y la euforia secreta de haber dicho la verdad. El beso que compartió con Leonardo seguía ardiendo en su memoria, aunque ahora, visto desde la distancia, adquiría una gravedad que nunca había anticipado. Sabía que la casa escondía demasiados ojos, y que cualquier pequeño desliz podía volverse en su contra. Leonardo, refugiado en uno de los salones menos frecuentados, repasaba la escena en su mente como si intentara darle un sentido que no encontraba. Había pasado años cumpliendo expectativas ajenas, sacrificando sus propios deseos por el deber familiar. Y sin embargo, Irene había logrado en un instante romper esa aparente estabilidad. Su corazón latía con un ritmo que le resultaba ajeno, una mezcla de deseo, culpa y algo parecido al alivio. Mientras apoyaba las manos en la mesa, se dio cuenta de que había cruzado una línea emocional imposible de ignorar. En el establo, Atanasio hizo un esfuerzo inútil por concentrarse en tareas rutinarias. Cada sonido, cada sombra, le recordaba la posibilidad de ser descubierto. El amor por Matilde había florecido de forma inesperada y hermosa, pero ahora se volvía una cuerda que lo tensaba demasiado.
Podía imaginar sin dificultad la mirada fría de Victoria si llegaba a saber la verdad. Esa imagen bastaba para helar su sangre y paralizar cualquier impulso de valentía que intentara surgir dentro de él. Matilde caminaba de un lado a otro en su cuarto con pasos cortos y rápidos, como si el movimiento la ayudara a combatir la ansiedad. Cada vez que intentaba contener sus pensamientos, nuevas dudas emergían con más fuerza. El temor a perderlo todo era tan real que podía sentirlo físicamente, como un peso en el pecho. Su corazón se debatía entre el impulso de proteger su pequeño amor secreto y el instinto de supervivencia que la empujaba a alejarse de Atanasio para evitar que ambos fueran destruidos por completo. El ambiente en la casa reflejaba la acumulación de tensiones silenciosas, y mientras Adriana se preparaba para hablar con Pepa, escuchó en su interior un murmullo que parecía provenir del valle mismo. Era como si la tierra, tantas veces testigo de sus alegrías y penas, quisiera advertirle de que nada seguiría igual. Sin embargo, ella sabía que no podía permitir que sus miedos evitaran la conversación inevitable. Pepa merecía la verdad, por dura que fuera, y Luisa merecía que alguien compartiera su carga para que no se sintiera tan sola entre aquellos muros fríos. En el preciso momento en que Adriana abrió la boca para comenzar a explicar, Pepa levantó una mano con gesto trémulo, como si necesitara un segundo más para prepararse. Ese pequeño gesto conmovió a la joven, porque reflejaba el enorme amor que la mujer tenía hacia Luisa. Era el amor silencioso, fiel, casi maternal, que había ayudado a sostener tantas vidas dentro del palacio cuando la nobleza fallaba. Adriana sintió que sus propias emociones amenazaban con desbordarse, pero se obligó a mantener la serenidad para no añadir más peso sobre los hombros de la otra. Mientras tanto, José Luis, tras largos minutos de incertidumbre, decidió enfrentar el resto del día como si ninguna amenaza pendiera sobre la casa. Su experiencia le enseñaba que mantener la rutina era, en ocasiones, la única manera de resguardar a quienes estaban bajo su protección. Sin embargo, aquella decisión no lograba calmar la inquietud que se expandía por su interior. Las palabras de Victoria se repetían como un eco obsesivo, recordándole que el equilibrio del ducado pendía de un hilo muy fino que podía romperse en cualquier instante. Victoria, entretanto, seguía inmóvil en la ventana, observando el horizonte con una quietud que resultaba casi perturbadora. Era como si estuviera calculando cada posibilidad, evaluando las consecuencias de todos los caminos posibles. Nadie podía anticipar qué había desencadenado su reacción, pero era evidente que había interpretado alguna señal o recibido alguna información que la convenció de actuar con inmediatez y severidad. Su mente afilada, que tantos habían aprendido a temer, estaba moldeando un plan cuyos efectos se sentirían más allá de la familia Gálvez. En el jardín trasero, Irene intentó concentrarse en el sonido del viento entre las hojas, pero su mente volvía una y otra vez al instante en que sus labios tocaron los de Leonardo. No había sido un impulso casual, había sido la manifestación de una verdad emocional que había negado demasiado tiempo. Ahora, enfrentada a esa revelación, comprendía que debía prepararse para afrontar las consecuencias. Pero también descubría en su interior un sentimiento inesperado. Por primera vez no quería huir. Sentía que algo en su vida estaba cambiando de manera irreversible. Leonardo, al otro lado del patio, comenzó a caminar hacia el interior de la casa con paso incierto. Sabía que debía comportarse con normalidad para evitar sospechas, pero le resultaba difícil controlar el caos emocional que llevaba dentro. A cada movimiento, su mente volvía a los detalles del beso, a la súbita claridad que le había traído sobre lo que quería y lo que no estaba dispuesto a sacrificar más. Esa conciencia lo asustaba, porque implicaba ponerse en contra de decisiones familiares que habían sido tomadas sin consultar sus deseos. En la cocina, Pepa finalmente dio un paso hacia Adriana. Su expresión revelaba que estaba lista para recibir la verdad, por dolorosa que fuera. La joven tomó aire con la intención de comenzar, pero antes de articular palabra percibió el cambio que había en la mirada de Pepa, una mezcla de amor, temor y determinación. Ese gesto le dio fuerzas que no sabía que poseía. Comprendió que, pese a todo, no estaba sola en el peso de aquella tragedia que envolvía a Luisa, porque Pepa sería capaz de enfrentarlo con una fortaleza que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a muchos golpes de la vida. La tensión acumulada en ese instante parecía envolverlas en un silencio espeso. Adriana finalmente se dispuso a hablar, consciente de que ya no podía retrasar más la verdad. Pero antes de que pronunciara la primera frase, un leve murmullo proveniente del corredor llamó su atención. Fue un sonido breve, como el roce de una tela o un paso contenido,
pero bastó para advertirle que no estaban completamente solas en su dolor. No sabía quién podía haber escuchado, pero en una casa tan cargada de secretos, cualquier oído no invitado podía convertir lo íntimo en una nueva fuente de conflictos. Pese a ese sobresalto, Adriana se obligó a mirar nuevamente a Pepa. La responsabilidad que llevaba consigo era demasiado grande como para permitir interrupciones. Era consciente de que los acontecimientos estaban escalando en una dirección que nadie podía detener. Si algo había aprendido en aquella jornada era que la verdad, por dura que fuese, era el único camino para evitar que las personas que amaba se perdieran en medio de la tormenta que se avecinaba sobre Valle Salvaje. El sonido lejano de un portón cerrándose resonó como un presagio mientras Adriana reunía el valor necesario para comenzar su confesión. Sentía que cada segundo añadía un peso emocional que casi la hacía perder el aliento. En su interior latía una verdad que no quería pronunciar, pero que debía ser entregada a Pepa para que ambas pudieran sostener la carga. El silencio prolongado entre ellas se impregnó en el ambiente, inmovilizando cada gesto y volviendo más frágil aquello que aún no había sido dicho. Adriana comprendió que ese instante marcaría un antes y un después para el corazón de la mujer que la había criado. Pepa, percibiendo la tensión en el rostro de la joven, levantó suavemente la barbilla para no dejarse caer en la angustia que ya comenzaba a inundarla. Sentía el cuerpo frío, como si la sangre hubiese decidido retirarse para protegerla del dolor que se aproximaba. Su intuición, afinada por los años y por muchas pérdidas previas, le anunciaba que la situación de Luisa había cruzado un punto crítico del que sería difícil volver. Y a pesar de ello, sostenía la mirada de Adriana con una firmeza discreta, reafirmando que estaba preparada para afrontar lo que viniera, aunque por dentro el miedo la consumiera. El aire alrededor de ambas parecía haberse detenido. Adriana exhaló con dificultad, buscando dentro de sí un modo de transmitir la gravedad de lo que había presenciado en la prisión sin quebrar completamente a Pepa. Pero sus intentos por suavizar el relato se disiparon al recordar la expresión vacía de Luisa y la lucha silenciosa que la muchacha hacía para mantenerse en pie. Comprendió entonces que la verdad no podía ser endulzada, debía ser dicha tal cual era, por dolorosa que resultara. Su voz se preparaba para romper un silencio que llevaba demasiadas horas acumulándose entre las paredes de la casa. A pocos metros de allí, pero sin saberlo, José Luis recorría el pasillo con paso grave. Trataba de digerir la noticia que Victoria le había confiado, y la sombra de esa amenaza recién revelada lo mantenía atrapado en un estado de tensión insoportable. La posibilidad de que la duquesa estuviera considerando acciones extremas lo sumía en un torbellino moral. Por un lado, conocía su deber y la lealtad que debía al ducado, por otro, no podía ignorar el riesgo que se cernía sobre todos si ella decidía seguir adelante. En su interior convivían la fidelidad y el miedo, luchando por imponerse. Mientras tanto, Victoria seguía en su despacho, en el mismo punto exacto desde donde había observado el valle cuando comunicó la gravedad de la situación. Su mirada analítica continuaba estudiando el horizonte, como si analizara caminos invisibles que podrían conducirla a resultados calculados con precisión quirúrgica. Había una determinación oscura en la rigidez de su postura. Esa mujer no actuaba por impulsos. Cada decisión era el resultado de múltiples pensamientos entrelazados, cada uno más frío que el anterior. El peligro para el ducado parecía real en su mente, y eso justificaba, al menos para ella, cualquier medida. En el piso superior, Irene se refugiaba en su habitación intentando ordenar su respiración. Aún no sabía cómo procesar lo que había vivido con Leonardo, pero lo que más la inquietaba ahora era la sensación de que alguien podía haber estado observándola durante el día. Había demasiados movimientos inusuales en la casa, y cada persona parecía atrapada en su propia urgencia. La joven sintió la necesidad imperiosa de proteger lo que había descubierto en su interior, como si ese sentimiento recién nacido fuese demasiado frágil para ser expuesto a las intrigas familiares que los rodeaban. En un rincón más apartado del palacio, Leonardo se apoyó contra la pared con los ojos cerrados, como si necesitara aislarse del resto del mundo. Sentía que la tensión de la jornada le estaba pasando factura, pero más allá del cansancio, había una claridad que lo atormentaba. No se trataba solo del beso o de las emociones que Irene había despertado en él. Se trataba de la comprensión profunda de que sus actos ya no podían esconderse detrás de la obediencia ciega a su familia. Algo nuevo y poderoso había despertado, y lo obligaba a replantearse quién era y qué estaba dispuesto a sacrificar. En el establo,
Atanasio continuaba luchando con sus miedos. Se había quedado quieto sobre un banco viejo, aferrándose a un cuenco vacío como si pudiera absorber toda la ansiedad que lo recorría. Sabía que si Victoria descubría su relación con Matilde, no habría manera de protegerse. Su historia con ella representaba una amenaza para la duquesa porque demostraba que incluso quienes servían bajo su mando podían encontrar algo parecido a la felicidad sin su permiso. Y esa realidad era intolerable para alguien con el grado de control que Victoria ejercía sobre la casa. Matilde, por su parte, se había sentado al borde de su cama, sosteniendo un pañuelo arrugado entre las manos. Se sentía atrapada en un dilema sin salida. Proteger a Atanasio significaba exponerse, pero alejarse de él significaba traicionar el único sentimiento genuino que había encontrado en años de trabajo duro y obediencia silenciosa. Mientras reflexionaba sobre su futuro, un estremecimiento le recorrió la espalda, recordándole que la casa tenía oídos invisibles. Comprendió que la única manera de proteger su vínculo con Atanasio era resistir sin delatarlo, incluso si el miedo la consumía por dentro. En la prisión, sin que nadie lo supiera, Luisa intentaba reconstruir su fortaleza interior tras la visita de Adriana. Lo que había sentido durante ese encuentro la había expuesto emocionalmente de una forma que no esperaba. A pesar de estar exhausta, había experimentado un toque de consuelo que la obligaba a replantearse el aislamiento emocional que había adoptado. Se preguntaba si merecía permitir que alguien se acercara tanto en un momento en que su vida pendía de un hilo. Aquella duda la acompañaba mientras se recostaba en el catre frío, incapaz de decidir si la esperanza era un lujo que aún podía permitirse. De vuelta en el palacio, Adriana respiró hondo, finalmente dispuesta a hablar. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de alguien que carga con demasiadas verdades a la vez. Pepa la observaba con los ojos abiertos, temiendo que cada palabra fuese un golpe al corazón. La joven sintió que el ambiente se estrechaba a su alrededor, como si el mundo entero estuviera esperando que pronunciara la primera frase. Y cuando comenzó a hablar, la emoción contenida durante horas se mezcló con una determinación que ella misma desconocía. La reacción de Pepa fue lenta, casi imperceptible al principio. Su rostro reflejó una mezcla de tristeza, miedo y resignación, como si todas las emociones que había intentado controlar durante días confluyeran en un solo instante. Sus manos temblaron sin permiso, y aunque trató de mantener una postura firme, el impacto emocional la empujó a buscar apoyo en la mesa cercana. La verdad que Adriana acababa de compartirle tenía la fuerza de una ola que rompe contra una roca, erosionando poco a poco la resistencia interior de la mujer. Mientras las dos mujeres enfrentaban ese momento doloroso, en otra parte de la casa se desarrollaba una tensión distinta pero igual de intensa. José Luis, preocupado por la reacción que Victoria pudiera tener, decidió recorrer los alrededores del despacho con pasos lentos pero decididos. Sabía que la duquesa estaba valorando opciones que podían comprometer la estabilidad del ducado, y temía que cualquier interferencia pudiera desencadenar su ira. En su mente se formaba la idea de que debía encontrar una manera de ganar tiempo antes de que Victoria llevara a cabo sus planes. Victoria, sin embargo, parecía haber dejado atrás cualquier duda. Su rostro mostraba una expresión de absoluta convicción, como si cada reflexión previa se hubiera resuelto con una certeza implacable. Tenía la mirada fija en un punto indeterminado más allá del horizonte, analizándolo todo con minuciosidad. Para ella, proteger a su familia y al ducado justificaba cualquier acción. Su mente ya había iniciado un proceso interno del que no pensaba retroceder. Una sensación de frialdad calculada recorrió su postura, anunciando que había tomado una decisión definitiva. Mientras tanto, Irene logró reunir el valor para asomarse al pasillo y observar si alguien había notado su ausencia prolongada. El temor a ser descubierta la obligaba a contener su respiración mientras se movía silenciosamente. Sentía que llevaba marcado en la piel el recuerdo del beso, y temía que cualquier mirada pudiera descifrar lo que había ocurrido. Aún así, no se arrepentía. En su interior había surgido una fuerza nueva que, aunque frágil, la impulsaba a mantenerse firme en sus sentimientos por Leonardo. En un rincón más apartado de la casa, Leonardo decidió que debía recuperar cierto control sobre sus emociones antes de presentarse ante su familia. Se enderezó, respiró profundamente y se obligó a adoptar la serenidad que siempre se esperaba de él. Pero esa serenidad era falsa, una capa superficial que ocultaba la intensidad emocional que ardía en su interior. Sabía que, si la gente llegaba a descubrir lo que había ocurrido con Irene, se desencadenaría una tormenta que podría arrastrarlos a ambos. De regreso en la cocina,
Pepa, con los ojos aún nublados por el dolor, tomó la mano de Adriana con una firmeza inesperada. Ese gesto, lleno de amor y dolor a la vez, hizo comprender a la joven que la mujer estaba dispuesta a enfrentar cualquier adversidad para apoyar a Luisa. A pesar de la angustia, había una luz de determinación en los ojos de Pepa, una fortaleza que solo aparece cuando el corazón se niega a dejar caer a quienes ama. Adriana sintió un profundo respeto hacia ella, consciente de que ese coraje sería vital para los días que venían. El ambiente en la cocina se volvió cálido, no por la ausencia del sufrimiento, sino por la unión silenciosa entre ambas. Sabían que les esperaba un camino difícil, lleno de incertidumbres y amenazas externas que no podían controlar. Aún así, ese instante de cercanía les devolvió una chispa mínima de esperanza, suficiente para sostenerlas un poco más. Adriana entendió que, aunque la situación estuviera plagada de sombras, no estaban solas. Y esa simple verdad les ofrecía una fuerza inesperada. Mientras el día comenzaba a caer sobre el valle, el interior de la casa seguía vibrando con emociones intensas. Aunque cada personaje luchaba en silencio con sus propios conflictos, las tensiones estaban conectadas como hilos invisibles que atravesaban muros, puertas y distancias. Las decisiones de uno afectaban a todos, y el equilibrio que antes parecía estable ahora se tambaleaba peligrosamente. Nadie sabía cómo terminaría todo, pero era evidente que estaban viviendo el inicio de un periodo decisivo. Victoria, con su decisión ya tomada, se giró finalmente hacia la puerta del despacho. Su sombra se proyectó sobre el suelo de manera alargada y firme, como si quisiera anunciar la dimensión del paso que estaba a punto de dar. Aunque no había pronunciado nada en voz alta, la sensación que emanaba de su postura era suficiente para helar a cualquiera que la viera. Estaba lista para actuar, y el ducado entero lo sentiría. Sus pasos, silenciosos pero decisivos, marcaron el final simbólico de esa jornada.